Las misiones en Perú me han hecho ver más la realidad de la urgencia de predicar el Evangelio. ¿Y por qué escogí este video? La canción decía, Cristo viene pronto, y los que han escuchado su voz, con él se irán. Nosotros no tuvimos que preguntarles a estas muchachas qué corito van a cantar. Digo, ¿pueden cantar algo en Shipibo? Sí, vamos a cantar Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El origen de las asambleas de Dios, el concilio al que pertenecemos, fue en el siglo pasado, en el 1906. Dios levantó a un predicador principalmente, William Seymour, era de origen afroamericano. En ese tiempo estaba todavía la segregación en este país, en otras palabras, había todavía racismo y era menospreciado. Y William Seymour era ciego de un ojo. Y a través de su vida y ministerio, juntamente con otras personas, Dios orquestó este avivamiento del siglo pasado, con orígenes en el 1906. En el 1914 se constituyó Asambleas de Dios. Hoy en día, según algunos estadistas, hay por lo menos 279 millones de pentecostales en el mundo, en 100 años, en 104 años, en 112 años. Otras personas dicen que somos por lo menos 600 millones de creyentes con una experiencia pentecostal, más otros cristianos que se les atribuye que vienen como resultado del avivamiento de la calle Azusa. ¿Y qué fue lo que motivaba a las personas en el 1906 a la predicación del Evangelio? Hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico este semestre Historia, Misión y Gobierno de las Asambleas de Dios, y lo que alimentaba la pasión de los creyentes en el 1906 era la urgencia de la predicación del Evangelio. La urgencia de la predicación del Evangelio. Haga de cuenta que usted conoce a alguien, uno de sus seres queridos está en un caso de vida o muerte y que usted necesita facilitar la medicina. Usted va a tener urgencia de saber dónde la venden, de ir a comprarla y de suministrar esa medicina. Y esta urgencia de la predicación del Evangelio era movida por un inminente retorno del Señor Jesús. Un inminente retorno. Quiere decir que para ellos el retorno del Señor Jesucristo era un hecho que se iba a dar, pero ya. Este era lo que les movía con compasión a una predicación apasionada. Y estudiamos con los alumnos del instituto casos de varios evangelistas, hombres y mujeres, que lograron cosas maravillosas a principios del siglo XX, en 1906, 1920, con muy pocos recursos económicos. Lo que sucedió en la calle Azusa, lo que empezó en la calle Azusa, prontamente se difundió a través del mundo entero. Es lo que dio origen a las Asambleas de Dios del día de hoy. Hoy somos el movimiento con mayor presencia misionera en el mundo. El 80% de las misiones son promovidas por Asambleas de Dios. Esto es bastante considerando que hay decenas, a lo mejor centenas de concilios. Nosotros somos un concilio y tenemos el 80% de la presencia misionera. Pero también he sido desafiado porque he visto en este viaje a Perú pastores con muchas necesidades y hermanos con muchas necesidades, pero con una necesidad de la cual no quieren desprenderse, una necesidad suprema, y es la predicación del Evangelio. Con el deseo ardiente de ir a la selva, la pastora en la iglesia que estábamos ministrando nos invitó a ir a la selva. Nosotros estuvimos en un lugar medio recóndito, medio alejado, no muy lejos, pero era un lugar alejado de la ciudad. Y ellos dicen, ustedes vienen a hacer misiones de aquí, gloria a Dios, pero quisiéramos invitarles a la selva. Y me dijeron un par de cosas que me hicieron pensar dos veces. Dice, usted llega a la selva, lo primero que le sirven
de bienvenida es chicharras eran, ¿no? Chicharras, que son unos insectos, eso les sirven de comer de bienvenida. Grillos, como grillos, y después les sirven un frito de hormigas, ¿no? Un frito de hormigas. Eso les sirven de bienvenida, antes de usted poder hablar con ellos. Pero lo que me llama la atención es que nosotros como Templo Calvario de Estados Unidos hicimos misiones en Cupiche. Y las personas de Cupiche, los creyentes de Cupiche, están apasionados por ir a hacer misiones en la selva. Esto quiere decir que hay una sola pasión que une al pueblo de Dios y es la predicación del Evangelio. Y debería haber en el corazón de cada creyente urgencia por predicar el Evangelio. Si no hay esta urgencia, algo anda mal. Algo anda mal. Una iglesia que no tenga pasión por la evangelización, por las misiones, una iglesia que no tenga pasión por la gran comisión, algo anda mal. Templo Calvario, yo no creo, no podemos gloriarnos de nada. Tenemos un corazón por las misiones, tenemos un corazón por la evangelización. Gracias, hermano Fritz, que está saliendo casi todos los domingos a evangelizar. Usted puede unirse, a las 10 de la mañana están saliendo solo él y su esposa. Es bien facilito, si usted se deja guiar por él, van a lavanderías o a centros específicos a donde se puede hablar de la palabra de Dios. Usted puede darle sentido y sazón a su vida, sirviendo en los planes que Dios le manda a servir. Las misiones son el llamado de Dios para toda la iglesia. No es solamente para los que viajan, es para todos nosotros. También me inspiró ver un pastor de aproximadamente 70 años, creo que tenía el pastor Goto, en una comunidad remota, en una zona roja. Le digo una cosa, teníamos una camioneta a diésel. ¿Sabe lo que es diésel, no? A diésel. ¿Okay? Y cuando subimos, nos perdimos, subíamos a una loma. No quiso subir el carro, no pudo subir más. Tuvimos que regresar de retro. Son comunidades que están en la montaña y ahí este pastor de 70 años aceptando el reto de ir a comenzar una obra. Y vimos también otras parejas, matrimonios comenzando obras y especialmente tanto el pastor Goto como otro pastor Saúl que conocimos, comenzando obras de alcance con los niños de la comunidad. Niños de la comunidad. Por dos razones. La primera dice, no podemos alcanzarles a los mayores. O trabajan mucho o están cerrados. La única esperanza que tenemos de cambiar esta comunidad es trabajar con los niños. Y dice, la esperanza es que a través de los niños puedan venir también sus padres. Esas son las dos razones. Pero ¿sabe qué es lo encomiable de esto? Que estos pastores no tienen recursos y los niños no ofrendan ni diezman. Ellos necesitan recursos para alimentarles a los niños, para ofrecer ministerio a los niños. Y sin embargo, ellos dejan su lugar de comodidad, pasan necesidad y se proyectan a algo a futuro. Dice, la única manera que nosotros podemos cambiar esta cultura, esta sociedad, zonas rojas en donde antes ni la policía entraba. Dices, trabajando con los niños. Y ha tomado un templo fundado en 1969, que si es que llueve, creo que más se moja adentro que afuera. Entonces, esto a mí me ha enriquecido y me ha desafiado y le comparto con usted para que usted también sea enriquecido, sabiendo de que alrededor del mundo la fe en Jesucristo se va perpetuando en hombres y mujeres apasionados por ver el reino de Dios. La tierra está en avivamiento, la tierra será llena de la gloria de nuestro Dios, dice la palabra. Y estamos viviendo esos tiempos. Pero quisiera que consideremos hoy algo súper importante. El cristianismo no es un club social.
Y no le estoy regañando, solamente estoy tratando de exponer una verdad. El cristianismo no es un club social. Escúcheme esto, el cristianismo es un llamado. Iglesia, ¿qué quiere decir iglesia? Los llamados. Iglesia quiere decir los convocados o los llamados afuera. Nosotros somos la iglesia, usted y yo hemos sido convocados, hemos sido llamados, hemos sido sacados fuera de las tinieblas, hemos sido sacados al mundo de la luz. ¿Y sabe por qué es necesario que nosotros recordemos que es un llamado? Porque a veces a mí se me suben los humos a la cabeza. ¿Sabe que se ha oído esa expresión? ¿Verdad? A veces decimos, yo soy hijo de Dios. Y terminamos diciendo palabras como, yo me merezco. Porque estamos bien, a veces nos creemos que pues la bendición de Dios está en nosotros y por poco, si no cuidamos nuestro corazón, y estoy hablando de mí, somos seres humanos, si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos la doctrina que abrazamos y que predicamos, fácilmente se nos suben los humos a la cabeza y caemos en complejos mesiánicos. Y abrazamos evangelios baratos que hablan solamente de prosperidad personal y que no se enfocan en el reino. Por eso es necesario que entendamos que el cristianismo es un llamado. El ser cristiano nos da un privilegio fuera de este mundo. El privilegio que recibimos al ser cristianos no se consigue en este mundo, ni con oro ni con plata. Es fuera de este mundo. Recibimos una autoridad espiritual. Ahora, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Para qué recibimos autoridad? No es para nuestro beneficio propio. Ya somos salvos, ya estamos bendecidos. ¿Sabe lo que decía John Wesley? Hoy voy a dar unas 2 o 3 citas. John Wesley, he estado estudiando un poquito de él. A propósito, el avivamiento de la calle Azusa tuvo mucho que ver con la iglesia metodista y el movimiento de la santidad de los 1840 y pico. John Wesley decía, cada vez que tengo dinero, me deshago pronto de él. No vaya a ser que haya lugar en mi bolsillo y luego en mi corazón. Como vivía John Wesley con las convicciones tremendas. Hemos sido bendecidos, hemos sido llamados, hemos sido otorgados privilegios fuera de este mundo. Autoridad espiritual para servir el plan de Dios, para servir en su reino. Usted no ha sido llamado para otra cosa. Sí, somos llamados y somos bendecidos y tenemos que pelear esa bendición y reclamar esa bendición porque hay fuentes de maldad que se oponen. Pero si nos concentramos en nuestro llamado, la bendición nos va a seguir. Cuando nos concentramos en nuestros beneficios, es que se puede truncar nuestra bendición. Pero mientras estamos caminando en obediencia al plan de Dios, no hay infierno que pueda detener la bendición de Dios en su vida. La predicación del evangelio no es una obligación para el creyente. Obligación es algo impuesto, algo que viene de afuera, es algo impuesto. Obligación es una carga, pero que tarde o temprano se vuelve pesada y se deja de hacer. Esa es una obligación. ¿Por qué no somos efectivos como individuos en el cumplimiento del plan de Dios? Porque no hemos abrazado el llamado. Si nos sentimos que como soy cristiano, ahora voy a tener que predicar el evangelio. Pero la gran comisión no es una obligación, porque una obligación es una carga, es un llamado. Es algo que está dentro de uno. No es una obligación impuesta, sino es algo que está dentro de uno. Es algo que viene acompañado con una urgencia, algo que causa pasión. La predicación del evangelio es un llamado. Viene con urgencia y con pasión y que usted no va a poder ni va a querer eludirlo.
Pregúntele a un creyente que esté en comunión con Dios, que esté avivado con el fuego del Señor, dígale, deja de predicar. Dice, primero mátame. Va a tener que matarme para dejar de predicar. Y esto era lo que vivían los primeros cristianos. Dieron su vida por causa de este maravilloso mensaje que nos ha alcanzado hasta el año 2018 a nosotros. Gloria a Dios. Y creo yo que tendemos a perder el enfoque cuando no entendemos nuestro llamado. Usted ha sido llamado y ha sido escogido para servir un plan maravilloso, el plan de Dios. Y tenemos que hacerlo, tenemos que considerar esto constantemente, porque si es que nos descuidamos, escuche, Templo Calvario, no somos exentos, no porque estemos en el siglo XXI y no porque tengamos mucha tecnología y muchas cosas a nuestro favor, más bien estas cosas pueden entorpecer el llamado de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar atentos porque si no podemos caer en la modorra espiritual. Podemos caer en un letargo espiritual. Lo que generaba la urgencia de predicar en los cristianos del primer siglo, lo que generaba urgencia de predicar en el 1906 en la calle Azusa, era el inminente retorno del Señor Jesucristo. Y yo le vengo a decir el día de hoy, con esta nueva experiencia que hemos adquirido en el Perú, yo estoy hoy más seguro que nunca de que Cristo viene pronto. Una cosa es leer y escuchar que dice que este evangelio será predicado a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Pero cuando vemos comunidades como las que hemos estado, cuando vemos la comunidad Shipiba, estaba en Chaclacay, algo así, ¿sabe dónde llevan a cabo ellos sus cultos? En la calle. Porque todos viven en una casita de este tamaño, ¿verdad? Han venido de la selva a trabajar, están ahí con sus hijos. ¿Dónde celebran el culto? Ahí donde la hermana Elena estaba tocando el pandero, es en la calle. Sacan 4 sillas de la calle y ahí celebran sus cultos. Y al ver la pasión que tienen estos hermanos, ellos no se avergüenzan de cantar un corito y hablar de que Cristo viene pronto, se ponen a danzar en la calle. La hermana Elena vino tomando danzas, clases de danza, y ella va a hacer ella les va a enseñar el próximo domingo cómo se danza shipibo. Pero el fin se acerca y usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahora escuche esta pequeña reflexión. Decimos que el cristianismo no es una religión, sino es un estilo de vida, ¿verdad que sí? Ahora, escuche esto. ¿Usted vive para trabajar o trabaja para vivir? ¿Qué hace usted? ¿Usted vive para trabajar? No, usted trabaja para vivir. Entonces, su estilo de vida no debe estar determinado por el trabajo que usted desempeñe. Su estilo de vida debe estar determinado por el llamado que hay en su vida, por lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, nuestro trabajo no es nuestro estilo de vida. Nuestro trabajo, nosotros trabajamos para vivir nuestro estilo de vida. No haga de su trabajo su estilo de vida. Usted fue llamado para algo mucho más grandioso, más maravilloso. No estoy diciendo que deje de trabajar. Trabaje todo lo que pueda dentro de las 40 horas. Hace unos 2 años predicamos aquí que el que trabaja más de 40 horas tiene que revisar su teología, porque Dios nos manda a descansar también. Y usted tiene que decirle a Dios, Señor, yo quiero, y usted puede, mire, pararse firme y decirle a Dios, con denuedo decir, Dios, dame un buen trabajo, que pague bien y que yo trabaje poco, porque yo quiero cumplir con mi llamado. Y yo creo que Dios le va a honrar. Pero si usted está trabajando y usted trabaja y trabaja y trabaja para acumular y para acumular y para acumular, se le va a hacer, como dicen por ahí, sal y agua.
La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Mire lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Leímos al principio, capítulo 13, versículo 11. Antes de eso, el capítulo 13 empieza hablando de nuestra conducta como creyentes en este mundo y nuestro sometimiento a las leyes de este mundo, que dice que Dios puso a las autoridades, que tenemos que someternos a las autoridades. Y también nos manda a cumplir con el llamado de Dios. El versículo 8 dice, no debas solo amor a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no debas sino solamente amor, o sea que no debas a nadie nada, ponte a cuentas con tu prójimo, sé deudor de amor. Usted me debe a mí, amor. Yo le debo a usted, amor. Nosotros debemos a este mundo reflejar el amor de Dios. Y el versículo 11 dice, hagan todo esto, o sea, sométanse a las autoridades, vivan como buenos ciudadanos, paguen sus impuestos, ámense los unos a los otros, hagan todo esto. Nueva versión internacional, Romanos 11:13, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Más claro que esto, en realidad, no canta un gallo como dicen. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pablo le estaba escribiendo a creyentes, a cristianos. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. En otras palabras, Cristo viene pronto. Pablo les dice a los romanos, dice, ustedes tienen que tener un testimonio excelente delante de la sociedad. Tienen que amarse los unos a los otros, estando conscientes del tiempo. Que ya es hora de despertar el sueño. Nuestra salvación está ahora más cerca de cuando inicialmente creímos. Versículo 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. ¿Cuándo dijo esto Pablo? Hace 2000 años. Y permítame decirle que el Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró las Escrituras. Dios tiene un reloj diferente al nuestro. La noche avanzada, ¿qué hora serían la noche está avanzada? Serían las 12 de la noche, la 1 de la mañana. La noche está avanzada, dice, y ya se acerca el día. ¿Cuándo será la noche avanzada que se acerca el día? Por ahí dicen que la hora más oscura de la noche no es las 12 de la noche, sino es minutos antes del amanecer. 5 de la mañana es la noche, el momento más oscuro. Y Pablo dice, Dios nos dice, el Espíritu Santo dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día hace 2000 años. Si hace 2000 años, vamos a suponer que amanece a las 6 de la mañana. Si hace 2000 años eran las 5 de la mañana o las 5:30 de la mañana en el ámbito espiritual, ¿qué hora cree usted que son ahora? ¿Qué hora cree usted que son ahora? Cuando este mundo está al borde, estamos en un caos, no digo que este mundo está al borde de un caos, estamos en un caos. Ayer escuché en las noticias que el año pasado hubieron sobre 300 disparos en Norteamérica, shootings, disparos. No en la calle que alguien mata a alguien, sino escuelas, iglesias, comunidades. El año pasado. El año pasado hubieron más, hubieron 360. Este año estamos por los 320 y algo de shootings, de disparos en América. Parece que la civilización avanza, conquistamos la luna, pero no podemos domar el corazón pecaminoso del hombre. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, amén. Y este mundo está, y mire, no se ponga triste.
Pero si el Espíritu Santo le está trayendo convicción, la primera vez que yo oí acerca del fin del mundo, yo me puse a temblar, tenía 12 años. Yo no quería que este mundo se acabe, pero ¿sabe qué? Esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Y Dios no va a permitir que este mundo siga de mal en peor. Hay tanta injusticia, tanto pecado, donde que abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y ahí es donde la iglesia juega un papel importante. Usted y yo. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos de un lado las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Pongámonos la armadura de luz. Luego dice, vivamos decentemente como a la luz del día y no en orgías, borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje. Usted dice, eso se acabó para mí. Pero no se queda ahí, dice, ni en disensiones, ni envidias. Disensiones quiere decir divisiones, peleas, pleitos. Mientras más se acerca la venida del Señor Jesús, más unida tiene que estar la iglesia. Y esta no es responsabilidad del pastor. Mi responsabilidad es predicar y enseñar. Nuestra responsabilidad es vivir lo que la Biblia enseña. Hoy más que nunca necesitamos estar más unidos que antes. Ni en disensiones ni en envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La gran comisión, mis hermanos, vuelvo a decir, no es una imposición, no es una carga. No es una carga para el creyente, es un llamado. Ser cristiano es un llamado. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y a toda obra que realicen por la fe. El apóstol Pablo tenía una preocupación. La preocupación del apóstol Pablo dice, Dios les ha llamado, pero tengo una preocupación, que ustedes no sean hallados dignos. Ahora, Dios no se equivoca. Dios le llamó a usted por su gracia y empodera a la iglesia con todo lo que necesitamos para el cumplimiento de la gran comisión. Pero si nos descuidamos, el apóstol Pablo dice, oro para que sean tenidos por dignos. Y por su poder perfeccione toda disposición al bien. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, si ustedes se descuidan, no van a ser hallados dignos y van a tener una disposición no al bien, si nos descuidamos. Una disposición al bien y a toda obra que realicen. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Frase clave, antes del comienzo de los tiempos. Antes de que usted nazca, Dios ya dijo, yo voy a separarle a él. Yo voy a separarle a ella. Entonces esto no se trata de en qué casa usted nació, ni de en qué familia se crió, ni en qué colegio estudió, ni su cuenta bancaria, ni nada. Dios dispuso desde antes. ¿Por qué? Por su pura gracia. Nos constituyó antes de nacer, nos constituyó sus representantes, sus embajadores. Dios no se equivoca, el llamamiento es por gracia. Y con el llamamiento viene el empoderamiento para poder hacer lo que Él nos manda hacer. Dios sería injusto si le dice a usted que haga algo que usted no puede hacerlo. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Como dije el rato de la ofrenda, unos son los que hablan, otros son los que van, otros son los que ofrendan, otros son los que oran. Todos podemos hacer y todos debemos hacer algo. Creo yo que, ya concluyendo este día, hay en su corazón la urgencia por predicar el Evangelio.
Sea sincero usted mismo, ¿verdad? No estoy cuestionando su integridad, no. Yo le digo personalmente, déjeme ponerlo de esta manera, la persona que está viviendo su llamado y está en comunión con Dios y siente urgencia por predicar el Evangelio, esa persona, si usted le pregunta, ¿tienes tu urgencia para predicar el Evangelio? ¿Tienes tu pasión para predicar el Evangelio? Esa persona le va a decir no la suficiente. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿tiene urgencia y pasión por predicar el Evangelio? Si su respuesta es sí, me temo de que usted no ha abrazado la magnitud de la responsabilidad de nuestro llamado. La magnitud es tan y tan grande, el llamado es tan y tan santo, que por más que yo sienta pasión en mi corazón y la urgencia de ir y hacer, la Biblia dice que cuando hayamos terminado de hacer todo lo que hemos sido llamados a hacer, siervos inútiles somos. Si yo creo que tengo la suficiente pasión y la suficiente urgencia por predicar el Evangelio, voy a caer en la complacencia y en una modorra espiritual. Parece que en esto es que estaban cayendo los romanos y por eso Pablo dice, estén conscientes de los días en que están viviendo y es hora que despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. En otras palabras, el Señor Jesús está a las puertas. Hay en su corazón la urgencia por predicar el Evangelio. La urgencia es evidencia de una vida de comunión con Dios. Y mientras más comunión con Dios, más urgencia. Y mientras más urgencia, usted va a estar más rendido a los pies del Señor. Y esto genera más urgencia y genera más pasión. Yo no sé de usted, pero yo estoy, sinceramente le digo, medio frustrado. Porque yo quisiera hacer más para el Señor. ¿Hay alguien medio frustrado aquí? Que quisiera hacer más para el Señor. Y queremos hacer más y más para el Señor. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Esto es de la Reina Valera. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, yo no puedo escapar de esta responsabilidad, decía Pablo. Yo tengo que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar. Y aunque Dios no está de apuro, Dios conoce todas las cosas. Dios no está de apuro, pero el tiempo se agota, el tiempo para nosotros, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia se agota. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y los millones y millones que viven a nuestro alrededor, que no han escuchado el mensaje de salvación. Usted y yo somos llamados, seremos llamados a cuentas de lo que hicimos. He dicho un par de veces aquí en la congregación, yo no quisiera que usted llegue al cielo. Digo, quiero que llegue al cielo, pero no quisiera que usted llegue al cielo y el Señor le diga, ¿y dónde están los frutos? ¿Por qué no predicaste? Y que usted diga, bueno, el pastor Guido a mí nunca me dijo nada. Él solo me dijo que pida bendición y bendición y bendición y bendición y que sea prosperado y que me bendiga y que... Yo no quiero ser un predicador motivacional. Mire, así le caiga mal. Yo le voy a decir lo que la Biblia dice, para que usted no me eche la culpa en el cielo de que fue por mí que usted no dio frutos. Ese rato yo no hallaría dónde meterme, dónde meter la cara, ¿verdad que sí? Así es que sopórteme y ámeme. Y si le ofendo, afuera me pide perdón. Aleluya. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie.